Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente les saludo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 30. Y puse como título: participa en el progreso. Aquí, mis hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo ve las circunstancias adversas como una oportunidad de crecer. Las prisiones para él fue una oportunidad para mostrar su vida cristiana realmente, y por eso dice aquí que las prisiones se hacen patentes. Dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Así que para el apóstol Pablo era importante entender esto de que sus prisiones se hacen patente. Patente es un derecho exclusivo por un inventor, y eso es una autorización que se tiene, que no se le permite a otros. Pero realmente el apóstol Pablo está diciendo que cuando él estaba en prisión, realmente es cuando se manifestaba la vida de Cristo en él. Y entonces es algo como una marca que se vio en él. Y entonces en esa marca que fue interesante, fue manifestante en esa vida de Pablo, entonces otros hermanos también, no solamente para él, sino que para otros hermanos, le sirvieron como una motivación. Así que era una manera de comprobar lo que está viviendo por causa de Cristo. Las prisiones de Pablo sirvieron de motivación en la mayoría de los hermanos. En vez de intimidarse, ahora predicaban con más poder. Así debemos enfrentar cada situación, cada momento difícil. En este momento el COVID-19, no respondemos como ataca a COVID con la muerte. Nosotros respondemos llevando vida y esperanza a las personas, y a la mayoría posible de las personas que podemos hablar de Cristo. Así que tal vez en este momento no se puede hablar de persona a persona, pero podemos nosotros compartir el Evangelio por los medios que estamos llevando. Y tal vez nunca has hecho eso, tú nunca has compartido la palabra de Dios a través de estos medios que estamos llevando. Pues hágalo, mi hermano, porque esa es la manera de que tú vas a experimentar el poder de Dios. Porque algunos pensaban que cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, ya no iba a predicar, ya no iba a poder hacer nada. Así que muchas personas pensaban que allí se había acabado su ministerio, pero realmente fue todo lo contrario, porque estaba predicando más y más a más personas. Y entonces es cierto que pues algunos realmente predican solo para contradecir, para criticar a los demás personas, pero nosotros buscamos predicar el Evangelio de Dios, el poder de Dios. Y así es como entonces el apóstol Pablo experimentaron el poder de Dios y los demás hermanos. Y entonces en tiempos difíciles, en tiempos complicados, encontramos que Pablo, en vez de desanimarse, en vez de sentirse triste, es cuando el poder de Dios se manifestó en sus vidas. Y entonces cómo operó en las circunstancias adversas de la vida del verdadero creyente. De otra forma no sería auténtico ni obraría a Dios de esa manera. Así que nos enseña que existen personas que también predican por amor, y otros realmente manifiestan el auténtico cristiano. Por eso, mis hermanos, aquí encontramos
en las diversidades de adversas circunstancias, es cuando los auténticos cristianos aparecen realmente, manifiestan su fe. Y como siguiente tenemos aquí para la aplicación y reflexión que nos enseña esto. Bueno, es como decir que el COVID-19 se hace patente en mí. O sea, eso cuando lo venceremos, cuando nosotros lo lograremos superar esto, y entonces podemos mirar, entonces he vencido. Y eso el verdadero cristiano lo va a mirar como algo poderoso, como algo que victorioso, porque lo veremos de esa forma. Hay una pregunta de reflexión aquí. ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en la vida? Tal vez, mis hermanos y amigos, tú no estás tras de una reja física como el apóstol Pablo, pero tal vez padeces de alguna enfermedad, una depresión, tal vez un accidente que no has sanado, un despido en el trabajo, tal vez la muerte de un ser querido, un embarazo no deseado, sufres de alguna separación, y muchas otras cosas, tal vez la falta de dinero, etcétera. Pero es el momento de salir de eso, es el momento de poner tu fe en Cristo Jesús. Eso es tu momento. Para el apóstol Pablo era el momento de manifestar de la fe que él tenía en Dios. Y entonces, mis hermanos, es el momento de que tú manifiestes tu fe en Dios, que tú vengas a Él. Y no dedicamos a criticar y contradecir. Hablamos del poder de Dios. Y predica el amor de Dios. No hay otra cosa que mejor puedes hacer que compartir el amor de Dios. La siguiente cosa que encontramos en este pasaje es entendiendo que la vida y la muerte en Cristo tiene el mismo valor. Para el verdadero creyente todo es ganancia. Vemos aquí en este pasaje, en este versículo siguiente, el versículo, dice en el versículo siguiente, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, mis hermanos, entonces, la vida y la muerte tiene el mismo valor para el verdadero cristiano solamente en Cristo. Por esa razón, un verdadero creyente en Cristo, no hay pérdida, todo es ganancia para el verdadero cristiano. Pablo se encuentra en la cárcel y en cualquier momento puede ser ejecutado o puede ser liberado, pero para él cualquier opción es buena. Así que el verdadero creyente se sostiene en estas cosas, en la oración. Dice allí que el apóstol Pablo sabe que por la oración de la comunión diaria, tanto con él como los demás hermanos que están orando por él, Dios va a ayudar a que él vaya a salir adelante. También nos narra que con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero el cristiano tiene alguien que le ayuda, que le apoya, que lo sostiene, que le anima, es el Espíritu Santo. Y también encontramos aquí la esperanza, la fe que tenemos en Cristo Jesús, de que nuestra vida no se acaba aquí. Nuestra vida sigue hacia adelante y sigue en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y por eso dice el apóstol Pablo, así que vivir es estar en Cristo y morir es ir con Él para siempre. Así que con la esperanza, mis hermanos, no nos avergonzamos
y la vergüenza manifiesta de que no estás honrando a Dios en tu vida. Yo espero que usted sea un verdadero cristiano y se sostiene a través de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo y de la fe. Ir con Cristo para siempre es la filosofía de la vida cristiana, es estar libre de todas las dolencias, tal vez libre de todos los sufrimientos que padece en este mundo, pero quedarse también sería muy útil de seguir ayudando a las demás personas y seguir llevando mensaje de salvación a los que no lo conocen. Solamente en este lugar, en la tierra, donde tenemos la oportunidad de trabajar y que tendremos recompensa celestial. Eso es lo hermoso de este texto, de esta vida, que en esta vida tenemos la oportunidad de servir a nuestros semejantes, porque mis hermanos, una vez yendo de este lugar, entonces no hay vuelta de hoja, no podemos regresar acá. Así que tenemos esa oportunidad de vida para estar aquí apoyando y sirviendo al Señor a través de nuestra fe, compartiendo la palabra de Dios como el apóstol Pablo lo hace. Tenemos la aplicación y reflexión. Si estuvieras atrapado con algo, ¿qué preferirías? Tal vez es una pregunta importante que usted podría meditar. A veces nos encontramos en una situación difícil y a veces hay personas que realmente desean que ya no estuvieran aquí. Pero realmente usted piensa que hay algo más importante aquí. Si tiene usted un hijo, tiene una persona que necesita de usted, entonces debería de luchar por la vida de esa persona. Si tiene usted papá, mamá que lo necesita, tiene que estar aquí. Aunque sea lo más difícil para tu vida, tal vez estás pasando momentos críticos, pero lo más importante es que tú sepas a dónde vas a ir. Si tú vas de aquí, el Señor es el que sabe. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir en Cristo, el morir es ganancia, pero es si Dios lo decide así. Él no tiene realmente la posibilidad de decidir. Está en las manos de los romanos, pero Él está dispuesto a lo que tenga que suceder, pero siempre y cuando que está en el nombre de Cristo. Y hay que recordar, mis hermanos, que el apóstol Pablo salió una y otra vez de la prisión porque así Dios lo quiso. Así que, mis hermanos, eso es lo más importante. Si tú tienes un problema, tú vas a salir de eso con la ayuda de Dios. La pregunta siguiente es, ¿eres un verdadero cristiano? ¿Realmente has analizado tu vida y puedes decir estas palabras? Porque realmente eso es lo que tú puedes demostrar en esta pregunta. Lo siguiente es, lo mejor es estar en Cristo. No importa, pase lo que pase, tú estás en Cristo. La siguiente es, si Dios te permite la vida, es para que le sirvas. No le olvides. Realmente Dios nos da oportunidad de vivir, y si tú has pasado momentos difíciles y has salido de eso, no olvides que Dios te está dando una oportunidad de servirle a Él. La tercera cosa que encontramos en este texto es entendiendo que el comportarse dignamente habla bien de ti. Así que este es el tercer punto por el cual nosotros estamos viendo que Dios nos invita a participar en el progreso, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, y para eso debemos de entender que comportarse dignamente habla bien de tu personalidad, de tu vida cristiana, y encontramos aquí que enfrentando las dificultades con firmeza. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos las dificultades? Cuando nos va mal, cuando se nos atraviesa algo, entonces nos molestamos, nos desesperamos. ¿Cómo lo enfrentas? Así que dice este texto, el versículo 27 del 1:27 de Filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, en este texto dice, enfrentando las dificultades con firmeza. Eso es importante, mis hermanos, porque dice que nosotros debemos de combatir. Combatir es luchar con las armas, luchar contra el mal, para desaparecer o impedir que se extienda. Se requiere redoblar esfuerzos. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son las armas del cristiano que menciona el texto aquí? Bueno, aquí encontramos que unidos con otros cristianos, nosotros podemos vencer. Por esto es muy importante que dice unánimes, los creyentes deben estar unidos en la fe, porque eso conforma la iglesia, la unidad. Ahora más que nunca debemos unirnos en nuestras oraciones por esta necesidad, por esta dificultad que enfrentamos, por esta pandemia. Más que nunca necesitamos estar unidos por cualquier necesidad. Si tú no perteneces a ninguna iglesia, acércate a nosotros y nos uniremos en oración para que tus peticiones y necesidades, porque se puedan solucionar delante de Dios. Es la voluntad de Dios que te unas, que tú estés con algún grupo de cristianos, y si es con nosotros, pues serás bienvenido. Así que tú puedes escribirnos allá donde se indica, y usted puede escribirnos por allá y puede manifestar su necesidad, y nosotros podemos unirnos en oración. Otra cosa que encontramos es con la seguridad de la fe. Bueno, mis hermanos, esto es muy importante, porque lo importante para el apóstol Pablo dice, sea que yo esté o no esté con ustedes, lo que deseo es que ustedes estén firmes en la fe, que su fe esté intacta. Dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay personas que piensan que cuando el cristiano pues está pasando momentos difíciles, es porque Dios está molesto, es porque Dios está en su contra. Realmente lo que está sucediendo es porque Dios está queriendo que su fe crezca, y es allí donde el cristiano manifiesta su seguridad y su fe. Así que es importante entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por último, dice allí, si padecemos algo, que sea por causa de Cristo. Así que, mis hermanos, dice finalmente este texto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuánto de nosotros hemos padecido algunas cosas que por equivocación o por algún descuido, y hemos padecido muchas cosas, pero ¿cuánto ha padecido usted por causa de Cristo? Hay personas que realmente se oponen al cristianismo, hay personas que se oponen a la fe en Cristo porque realmente no lo entienden, pero no es motivo de que nosotros dejemos de predicar, sino que al contrario, continuemos. Yo he enfrentado en algunas ocasiones eso, pero eso no me hace que yo deje de predicar, porque al contrario, Dios me motiva, porque mi fe va creciendo cada día, y entonces las personas seguramente quieren que tú le hables de Cristo. Hay personas, hay amigos que quieren que tú le compartes el Evangelio. Así que no porque alguien se opone dejas de hablar de Cristo. Al contrario, es cuando más debes estar seguro de que nuestra salvación es real, y aquellas personas pues no tienen a Cristo y necesitan de la salvación. Así que, mis hermanos y amigos, lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje como conclusión es que cuando padecemos alguna adversidad,
Él lo que realmente desea es que nosotros estemos creciendo en nuestra fe, es que realmente manifestemos del verdadero cristiano que somos. Y entonces es también el deseo de Dios que nosotros nos comportemos como verdaderos cristianos en los momentos críticos, porque tenemos una esperanza en Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga y quiero orar por ustedes. Oremos. Gracias, buen Dios, gracias Padre, te alabamos, Señor, tu nombre, porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Rogamos que nuestra fe crezca a través de las circunstancias difíciles y que nosotros vayamos progresando en nuestra fe. Te alabamos, Señor, tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.